Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por las personas, Señor, por mis amados hermanos que están aquí. Aún gracias, Señor, por sus familias. Gracias por este momento. Aún gracias, Señor, si alguien más verá esta enseñanza, la escuchará en otro momento, en otro lugar, ya sea en Veracruz, México, Colombia. Sea siempre glorificado tu nombre y háblanos hoy, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues qué hermoso y qué importante es estar en la compañía de los rectos de corazón. Es una necesidad. Cuando una persona no puede congregarse por alguna razón, pues tiene esta oportunidad de tener algún hermano o una hermana y se siente muy contento. Tiene oportunidad de verlo en su casa, de visitarle y se siente muy contento. Apenas hace unos días visitamos una hermana aquí y la verdad que vimos a su familia. Fue como una coincidencia porque no lo organizamos y nos dimos un abrazo muy afectuoso, muy efusivo. Teníamos años de no vernos con muchos de ellos y es como si no hubiese pasado el tiempo, o sea, es como si el día de ayer nos hubiésemos visto y hubiésemos alabado a Dios y hubiésemos escuchado una enseñanza, hubiésemos asistido a un retiro y así yo sentía a muchos de los hermanos, a todos más bien, el abrazo, qué bueno verlos y aunque fueron pocos las palabras que pudimos pues compartirnos, la verdad que fue una grande bendición. Qué difícil es también, y lo hemos estado platicando, cuando alguien no tiene cerca hermanos, cuando alguien sí tiene muchas denominaciones, muchas religiones a su alrededor, pero no hay realmente un lugar sano, correcto, donde se predique lo correcto, y es lo que vamos a estar hablando hoy, donde se predique lo correcto y donde se viva lo correcto, porque son las dos cosas, entonces se convierte pues en algo bastante complicado. Cuando hay la oportunidad para poder vernos, para poder estar, para poder alabar a Dios, para poder orar, para poder reír, para poder llorar, qué bendición. Y la última enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, antes de poder llegar a la cruz, es la que el día de hoy vamos a poder leer algunos versículos solamente y a tratar de entenderlos con su ayuda, que se encuentran en el libro de Juan capítulo 17. Y quiero empezar a dar lectura. Juan 17, en el versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero hacer notar que esta oración de Cristo es una oración distinta a otras oraciones. No es una oración donde ves quebrantado a Jesús, sino es una oración final en la cual ni siquiera está su rostro en tierra o está postrado, sino dice la Biblia que levantando los ojos al cielo, oró al Padre. Y entonces se ve más como una oración de esperanza, se ve como una oración que ve al futuro, se ve como una oración que está preparando lo que va a venir. Y lo que va a venir es lo mejor, porque aunque iba a venir el martirio, el sufrimiento, el sacrificio, Jesucristo estaba viendo años más adelante, no solamente cuando los discípulos iban a continuar la obra, sino Jesucristo estaba viendo más adelante, cuando la iglesia de Cristo estuviera viviendo los tiempos más complicados, los tiempos más difíciles, los tiempos finales, que son exactamente estos tiempos. Entonces, creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Jesús glorificó al Padre a través de toda su vida. Desde que era pequeño, él fue circuncidado, fue dedicado al templo, si lo quieres ver así, tuvo años de obediencia como hijo, aprendió y se sometió, aprendió un oficio. Podemos decir que fue perfecto en todas las cosas, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros. Pero Jesús también glorificó al Padre y lo podemos nosotros ver en la Escritura a través de su obediencia, a través de su fe, a través de la obra que Dios le permitió tener un ministerio bastante corto, de 3 años
aproximadamente, y cada sermón que él predica, cada persona que él sana, cada ciego, cada enfermo, cada instrucción, cada entrenamiento a los discípulos, cada momento difícil, cada confrontación aún con los líderes corruptos de su tiempo, cada pregunta respondida, toda llena de amor, llena de la palabra de Dios sazonada, y todo esto glorificó al Padre. No solamente eso, si nosotros sabemos que cuando Él mismo entregó su vida para darla por rescate de todos nosotros, ahí también glorificó a su Padre. Entonces, este texto es muy claro y muy sencillo para nosotros de entender los cristianos. Cristo fue glorificado, pero no fue glorificado solamente en la cruz. Toda su vida fue darle gloria y honra a Dios. Y ese es el contexto de lo que estamos el día de hoy pudiendo escuchar. Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero también estaba hablando con los demás discípulos, y eso lo vamos a entender más adelante. Y él estaba dejándonos la muestra que todo tiene que ser para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que entendamos sea para la gloria de Dios, que Dios está en esa compañía, que Dios está en esa reunión, que Dios está bendiciendo, que Dios está hablando. Y la alabanza, por más sencilla que sea, se te hace como una bendición enorme. Y la enseñanza, aunque sea también muy corta y muy pequeña y a lo mejor no sea llena de tanta teología, se te hace muy ungida y muy respaldada. Pero también como cristiano te puedo decir que en ocasiones tú puedes estar reunido, puedes estar en un lugar, y si no sientes armonía, si no sientes que Dios está respaldando, si no sientes que Dios está bendiciendo, también se siente como un sequedal, y eso es muy triste. Por eso es que Cristo, con los 11, porque Judas ya no estaba ahí, estaba teniendo un momento muy íntimo, muy especial, muy particular. Ese momento que solamente se puede tener como en familia, en este caso con los de la familia de la fe. Jesús estaba también de alguna manera dejándoles instrucción, no solamente por sus palabras, sino con su ejemplo de lo que ellos tenían que hacer, porque la encomienda que iban a tener los discípulos, la encomienda que tenemos nosotros el día de hoy es muy grande. Yo te quiero explicar a través de este capítulo que es demasiado grande y que sin Dios no podríamos hacerlo realmente. Quiero adelantarme en Juan 17, te voy a leer solamente algunos versículos. En el versículo 6 al versículo 8 dice lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está hablando con mi Padre, sigue orando. Y entonces él dice, pues que los que le fueron entregados a Cristo, estos, Él los instruyó, Él los amó, Él los protegió, Él los cuidó, Él les dio un buen ejemplo de cómo tenían que conducirse, no solamente por sus palabras otra vez, sino como dice el libro de los Hechos, las cosas que Dios hizo y después enseñó. Cristo enseñaba a través del ejemplo, un ejemplo que falta bastante en nuestros tiempos. Hoy las congregaciones cristianas, las denominaciones, están llenas de enseñanzas, de instrucciones, pero hay poco ejemplo cristiano. Jesús puso su vida como ejemplo para que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas. Y él lo que le está orando al Padre es esto: mira, los que me diste, los he cuidado, les he enseñado, les he instruido, y algo muy importante, y han guardado tu palabra. Cristo siempre los llevó a respetar la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es un texto muy profundo. Cada versículo tiene muchas verdades, pero quiero enfatizar una en el versículo 8. En el versículo 8, Jesús dice, y han creído que tú me enviaste. Muchas personas pudieran argumentar, bueno, entonces Cristo los separó y los escogió para Él. El Padre se los entregó a Él, sí, pero de los 12, uno no creyó. Uno decidió no creer y los otros 11 sí decidieron creer, porque el acto de creer es algo personal. Dios ha sido tan bueno con nosotros, Dios nos ha entregado todas las cosas, nos ha enseñado tanto, nos ha dado tanto, pero ahora es algo voluntario creer, no solamente para salvación, sino aquel que es cristiano para que pueda perseverar, porque hay que seguir creyendo. Es como
la cuestión del matrimonio. Todos los días podemos levantarnos y decir, oye, me casé con la mujer más hermosa que Dios me pudo dar, pero es mi decisión seguir amando. Y es una decisión el seguir caminando con Cristo. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, de alguna manera, pues que si iban a seguir en el camino, tenían que decidirlo. No era algo obligatorio. Cristo se iba a ir. Cristo ya no iba a protegerlos físicamente hablando. Cristo ya no iba a supervisarlos, ya no los iba tal vez a jalar las orejas o a exhortar o a animar en algún momento. Entonces iba a llegar la prueba de fuego para los discípulos. Jesús ya no iba a estar. Jesús ya no iba a caminar con ellos. Él ya se los había anticipado, pero todavía como que no lo entendían tal cual como lo iban a experimentar. Entonces, evidentemente, iban a tener que confiar ahora, pero ahora no iban a ver a Cristo, ahora iban a confiar solamente en lo que habían escuchado. Iban a confiar ahora en lo que había sido sembrado en su corazón y tenía que dar fruto. Y viéndolo desde ese punto de vista, bueno, la salvación implicaba sí seguir con Cristo, pero también estar tomados de la mano de Cristo. Como bien dijo un comentarista, de acuerdo al texto, pues es que mis ovejas escuchan mi voz, me siguen, nadie las arrebata de mi mano. Y bien dijo el comentarista, es cierto, nadie las arrebata, pero nada implica que la oveja se quiera separar, se quiera rebelar, quiera volver atrás, quiera desobedecer, ya no quiera seguir el amor de Cristo, ya no quiera seguir las pisadas del Maestro. Y eso es algo que nos recuerda que los que somos cristianos, evidentemente, no lo somos por nuestros méritos, pero sí necesitamos estar tomados de Cristo todos los días y al mismo tiempo que Cristo nos tome todos los días de la mano. Y aquí viene, pues creo que una de las partes más importantes de este capítulo 17. En el versículo 9, Jesús dice lo siguiente, sigue orando, con los ojos levantados al cielo, con esperanza, con convicción, que lo que iba a venir iba a ser lo mejor, que este tiempo iba a ser el mejor tiempo. Y él dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y a lo mejor ese es un texto que pueda contrariarnos un poco, porque siempre que leemos la Escritura, sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué entonces en este momento Jesús dice, yo ruego por ellos y no ruego por el mundo? Parece que está haciendo a un lado al mundo. Parece que está haciendo a un lado a los que no son cristianos. Parece que se está enfocando solamente en esos 11. Pero es algo muy impactante que cuando yo lo estudié y te lo quiero expresar, me bendijo bastante. Cuando Jesús dijo, no ruego por el mundo, no fue porque ya no se interesara en los perdidos. No fue porque ya no amara a nuestra familia que no es cristiana o no amara a la gente más necesitada. Pues para eso vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Sino es porque Él estaba orando por el instrumento que iba a llegar al mundo. Cristo ya no podía predicar físicamente al mundo. Cristo había acabado su ministerio, Él lo sabía. Ahí se iba a acabar, iba a ser glorificado en la cruz, sí iba a resucitar, pero ya solamente iba a afirmar a los discípulos porque Él ya no iba a predicar más. Su ministerio evangelístico había terminado y ahora quien iba a continuar ese ministerio eran los discípulos. Entonces él en ese momento con el Padre estaba diciendo algo, estaba en unidad con el Padre, estaba en sintonía, en armonía con el Padre y estaba orando y estaba confiando que los que estaban ahí iban a continuar la obra. Por eso es que se atreve a decir, en este momento no voy a pensar en el mundo, voy a rogar por estos que tú me diste. Voy a rogar por estos que no se han perdido. Voy a rogar para que les des la fe, el valor, la valentía, la convicción, todo lo que haga falta, porque lo que va a venir para ellos va a ser bien complicado. Yo ruego por ellos en este momento. Estaba orando por ese instrumento precioso, a través del cual el mundo sería alcanzado. Estaba orando por los discípulos. Es muy interesante cómo Cristo, en este momento tan íntimo, en este momento tan personal, Él está orando por los que van a continuar la obra. Y no solamente eso, sino que en el versículo 11 y versículo 12 sigue diciendo Jesús algo muy tremendo. Juan 17, versículo 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo,
O sea, él ya está diciendo, yo ya me estoy despidiendo de aquí. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, porque él sabía que los que nos íbamos a quedar aquí, los que íbamos a continuar la obra, sí teníamos que estar en el mundo, en medio de las tentaciones, en medio de las tribulaciones, en medio de la escasez en ocasiones, en medio de la adversidad, en medio de la presión, en medio de un pueblo que iba a ser de corazón duro y que es corazón duro hasta el día de hoy, porque la gente no quiere buscar a Dios, en medio de engaños religiosos, en medio de apostasías, en medio de maldad, de incredulidad, de hipocresía, en medio del mundo tal y como tú y yo lo entendemos. Como diciendo Jesús, bueno, yo ya me voy, pero ellos se van a quedar en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hace un énfasis. Así como yo los guardé, así como yo los cuidé, así como yo vi por ellos, ahora Señor, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. Y aquí empieza, obviamente, la parte, pues, que nos hace reflexionar de estos temas que estamos hablando, de la unidad, para que sean uno. Guárdalo, Señor, pero para que sean uno, así como nosotros. Y esa es una expresión muy fuerte en la unidad. ¿Por qué se llama esta enseñanza la perfecta unidad? La unidad que Dios espera de nosotros, la unidad que Cristo espera de nosotros, no es menos que la unidad que el Padre y el Hijo estaban expresando en ese momento. La unidad perfecta. Y él estaba diciendo, mira, Señor, ninguna comparativa puso, mira, no como los discípulos de aquí, como los de allá, no como un buen maestro, no, no, no. Así como tú y yo somos unos, guárdalos para que ellos, los creyentes, los discípulos, puedan ser uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, yo quiero leerte un comentario que me llamó mucho la atención. Un comentarista de hace muchos siglos decía lo siguiente: los discípulos estaban seguros en las manos de Dios. De alguna manera Cristo estaba diciendo, bueno, ustedes están redimidos, pero aún necesitan ser guardados. Ustedes han sido regenerados, es decir, han nacido de nuevo, pero aún necesitan ser guardados. Ustedes son en este momento puros de corazón y manos, pero aún deben ser guardados. Entonces, la continuidad en el camino cristiano pues no depende solamente de nuestros esfuerzos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, pues no le está diciendo que él lo va a hacer, ni le va a estar diciendo que Cristo lo va a llevar ahí cargado hasta el cielo sin que él haga nada. Simplemente le está diciendo, bueno, tiene que haber un esfuerzo también de tu parte. Cristo ha provisto todo, Cristo ya intercedió al Padre por nosotros, Cristo dejó el Espíritu Santo, dejó al Consolador, Cristo dejó toda la provisión necesaria y Cristo, aunque físicamente no está, Él nos acompaña porque su Espíritu está con nosotros y sus palabras están con nosotros. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte, que nosotros nos esforcemos por lo que Él nos está pidiendo, ser perfectos en unidad, que Él nos está pidiendo valorar el estar juntos. Cuando una persona no se reúne de continuo, pasan semanas, meses o años, ¿cuánto valora una reunión, verdad? ¿Cuánto valora el estar juntos? Cuando ha pasado mucho tiempo y nos vemos en un retiro, nos vemos en unos bautizos, nos vemos en un lugar, ¿cuán anhelado es ese momento? Cuando alguien de continuo lo hace como algo rutinario, ya no lo disfruta, no disfruta a los hermanos, no disfruta la palabra, no disfruta la alabanza, no disfruta la presencia de Dios, se vuelve algo monótono. Yo le decía hace poco a algunos hermanos, no convirtamos una denominación lo que hemos aprendido. No nos convirtamos en una religión más que se reúne por reunir, que se ve, pues tiene que verse, sino que de verdad sea un deleite el que nosotros podamos entender esto que Cristo está hablando de la unidad. Yo quiero decirte que al final de estos tiempos, y tú y yo lo entendemos, el mundo, la carne, sus deseos, el diablo, nuestros adversarios, son poderosos, son persuasivos, son seductores, engañan,
hacen estrategias cada vez más elaboradas. Lo digo con mucho temor. Muchos de nuestros amados hermanos y gente que caminó con el Señor ya no lo están haciendo. Volvieron atrás. Y con esto vuelvo a reafirmar, no es un día de campo. No es algo sencillo llegar al reino de los cielos. Terminar la carrera depende enteramente que alguien está intercediendo por nosotros, que es Cristo. Yo quiero valorar y que tú en este momento pienses como si Jesús estuviera orando y lo veas así en tu mente, imagínalo. Está diciendo, Padre, guárdalos, guárdalos, guarda Pedro, guarda Juan, guarda Mateo, tú lo sabes, tú lo conoces, Señor. Tú conoces de qué pecojea, tú sabes que es débil en esto, tú sabes que puede ser tentado en esta área, tú lo sabes, Señor. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos esa intercesión de Cristo? Porque aún con todo nuestro esfuerzo, amados, nadie llegaría al cielo si Cristo no intercediera por nosotros. Yo quiero escuchar a Jesús el día de hoy como diciendo, guárdalos, guárdalos a los que estamos aquí, a los que están escuchando el tema, guárdalos para que sean uno, para que no sean engañados, guárdalos del error, para que no prediquen herejías, guárdalos de una falsa doctrina, para que no se vayan a la religión, guárdalos de no predicar algo que no viene en la Escritura, guárdalos de que predicando lo correcto no vivan lo correcto, que los convertiría o nos convertiría en fariseos. Saber lo que es correcto, pero no vivir lo que es correcto. Guárdalos del pecado, guárdalos de la hipocresía, guárdalos de los resentimientos, de las amarguras, de los rencores, guárdalos de la división. ¿Verdad que Cristo sigue intercediendo por nosotros? Y algo muy importante que a mí me bendice de esta parte de ser guardados. Obviamente Cristo está diciendo al Padre, guárdalos, pero al mismo tiempo también está diciendo algo, únelos. Guárdalos, pero también únelos. Porque si tú eres guardado, pero no eres unido, eso está extraño, eso está peligroso, eso está riesgoso. ¿Cómo lo enfatiza? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La labor de guardar no era solamente mantenernos en santidad, sino también mantenernos juntos. Como dice el Salmo, juntos y unánimes. Porque podemos estar juntos y no podemos estar unánimes. Y a veces, como nos ha ocurrido en los últimos meses o años, podemos no estar en el mismo lugar, no podemos estar unidos, pero creo que sí estamos unánimes. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios, porque tenemos el mismo Espíritu, porque tenemos la palabra, porque fuimos bautizados por el mismo Espíritu, porque somos hijos de Dios. Y entonces, bueno, a veces no se puede cumplir el que estemos juntos y estemos unánimes, pero por lo menos que cuando estemos juntos, también estemos unánimes. Y aun cuando no estemos juntos, estemos unánimes, orando unos por otros, pensando, ¿qué estará haciendo el hermano? ¿Qué estará haciendo la hermana? Oraré para que Dios le ayude en la crianza de sus hijos. Oraré para que Dios le guarde en medio de sus tentaciones y sus tribulaciones, en su enfermedad, en la salud, en el trabajo, que no falte los recursos, que no falte nada. Oraré para que aunque no estemos en el mismo lugar, si estemos unánimes, pidiéndole a Dios por esta unidad. Esta unidad mencionada, esta unidad mencionada que Cristo la compara con la del Padre y con la de Él, la verdad yo no sé si tú lo vas entendiendo, pero cuando yo lo fui comprendiendo, no es cualquier cosa. Es una necesidad de estar siempre con el Padre. Es una necesidad de orar, es una necesidad de interceder, es una necesidad de conocerle, es una necesidad de intimar cada vez más con Él. Bueno, Cristo dijo que nosotros teníamos que ser igual de unidos. ¿Lo somos? Tal vez no. Y es ser sincero y es ser humilde y decir no lo somos. Pero lo queremos lograr. Bueno, pidámosle a Dios. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Es necesario? ¿Qué crees que sí? Es necesario para que se cumplan sus propósitos y sus proyectos.
Y con eso voy a la otra parte de la enseñanza, que ya es la última, es un poco más corta. Es necesaria. No es si quieres, no es si quiero, no es que sea una moda, es que es un ingrediente del cristianismo. Es que Cristo estaba utilizando sus últimos momentos, sus últimos alientos, su último tiempo de concentración, su último tiempo con los discípulos para darles una última enseñanza, y esta enseñanza tenía que ver con la unidad, pero no con cualquier tipo de unidad. Como lo hemos hablado en otro tema y tú lo entiendes bien, no una unidad religiosa, no una unidad denominacional, empresarial, como el que vende Arabella, como el que vende Fuller, que bueno, necesita equiparse, necesita estar en equipo, como está en una empresa, el que está en cualquier empresa tiene que hacer equipo, pero no es la unidad de la que estamos hablando. Los fariseos tenían una unidad impresionante. No veías que los fariseos no estaban organizados. Claro que estaban organizados, pero no es la unidad que Cristo estaba hablando en ese momento. Que como lo dije en una enseñanza anterior, hasta los satánicos están unidos para lograr sus objetivos, pero esa no es la unidad en el espíritu. Cristo estaba hablando de una unidad muy distinta. En el versículo 20, aquí sí como que Cristo nos abre el panorama y como si estamos pensando nada más en Juan y en Mateo y en cada uno de ellos, yo creo que estamos pensando en nosotros, pero aquí ya quita todo velo, quita toda duda. Y entonces Cristo en Juan 17, versículo 20, dice las siguientes palabras: mas no ruego solamente por estos, o sea, por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y entonces aquí la enseñanza se vuelve más seria, se vuelve más íntima, se vuelve más necesaria de poder comprender. Yo he orado que el Espíritu nos ayude a entender de esto que es precioso de una manera sencilla. Cuando Cristo está diciendo, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró y Jesús tenía en su corazón a cada uno de los que estamos aquí la visión que tenía Cristo de la siguiente generación de discípulos que creerían por la palabra de ellos, pero no solamente por estos, sino cuando el Evangelio fuera expandido por toda la tierra. Y cuando al final de los tiempos, no solamente en el tiempo donde estuvo Jesús, donde estuvieron los discípulos, sino en los tiempos de todas las eras, oró por los que vendrían a la fe por el testimonio de estos discípulos. Él oró por nosotros. Pero al mismo tiempo, así como oró por ellos, también oró por nosotros de la misma manera, para que seamos perfectos en la unidad, para que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, y para que nosotros ahora, a través de nuestra fe sencilla, podamos ser un buen testimonio y un buen ejemplo a toda la gente que nos rodea. ¿Cómo predicaban los primeros discípulos? ¿A qué seminario fueron? ¿Cuánta hermenéutica tenían? ¿Cuánta apologética? ¿Cuánta escatología? ¿Sabes que los discípulos al principio, y lo encuentras en el libro de Juan, pensaban muchos de ellos que Jesús iba a volver y ellos iban a estar vivos? Eso es lo que ellos creían. Ellos creían en el inminente regreso de Cristo. Ellos decían, no, todavía lo vamos a ver, hijo, no se preocupen, Cristo viene pronto. Entonces, cuando los primeros cristianos morían, ahí martirizados, quemados, en las hogueras, en el Coliseo más adelante, en los circos romanos, en los espectáculos, ellos decían, es que Cristo puede venir en cualquier instante. Ellos no tenían tanto conocimiento como tú y como yo. Ellos no tenían una Biblia así empastada como tú y como yo. Ellos no tenían acceso a estudiar, a releer, no tenían acceso tal vez a los ministros, pastores, hermanos espirituales, hermanas en la congregación. Pero su fe sencilla, esa unidad que sí tenían, que sí vivían, ese amor entrañable, ese amor a Cristo lo sostuvo hasta el final de sus días. Yo quiero de esa fe, hermanos. Yo quiero de ese amor. Yo quiero de esa unidad. Hace muchos años en la iglesia, y siempre lo hemos predicado, queremos la unidad. Y la pregunta aquí en esta parte de la enseñanza es, ¿cuánto procuramos la unidad nosotros? Primeramente entre los que estamos aquí. Primeramente entre los que vivimos más cerca. Si alguien está viendo esto en Veracruz, bueno, pues los que tengo más cerca.
Si alguien está viendo esto en Colombia, en una recóndita ranchería, bueno, los que están más cerca. Primeramente entre los que estamos. ¿Qué somos? ¿Conocidos? ¿Amigos? ¿Amistades? Pero los que somos cristianos nos decimos hermanos. Y la palabra hermano es una palabra bastante grande, bastante amplia, que implica bastante responsabilidad. Jesucristo oró por ellos, pero también oró por nosotros. Y ahí con los ojos levantados al cielo y clamando al Padre y pidiendo, guárdalos y hazlos uno en amor, Él también estaba pensando en cada uno de nosotros, como diciendo, no, yo sé que ella va a tener unas pruebas bien difíciles para poder vivir en unidad y en amor en la iglesia. No, yo sé que ellos van a enfrentar un momento de mucha apostasía en los últimos tiempos. No, yo sé que ellos van a vivir un momento de mayor tibieza que en un principio, porque este es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Escúchalo bien, yo así lo creo. Este es el tiempo de la iglesia de la Odisea. No, yo creo que a ellos les va a tocar cuando los hijos les digan en las escuelas que la homosexualidad y el lesbianismo es lo normal. No, a ellos les va a tocar cuando habrá muchos falsos hermanos. No, a ellos les va a tocar cuando el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Entonces Cristo necesariamente, cuando pensaba en nosotros, sí sabía que nos iban a tocar los tiempos más complicados. Si hay un tiempo donde tenemos que estar unidos, como la Biblia lo dice, es este tiempo. Si hay un tiempo donde tenemos que redescubrir con humildad y decir, Señor, no sabemos vivir en unidad, es este tiempo. Todo lo que creímos saber de la unidad, tenemos que volverlo a estudiar, porque poco se ha hablado de la unidad. Porque en todos estos años como cristiano, aunque he escuchado el término, poco se ha estudiado, poco se ha profundizado. Necesitamos entender que no es esa unidad superficial de labios, de una mano que saluda y ya, de un abrazo, eso está bien. Es más profundo todavía. No es de vernos y que nos dé gusto, es más profundo todavía. Y es como el Padre y Cristo vivían, como Cristo anhelaba al Padre y como el Padre anhelaba a Cristo. Cuando yo leí esto dije, Señor, es que el estándar está altísimo. Tú no pides una unidad menor. Descansemos en Cristo, pero también tengamos absoluta confianza que Él sabía que esto iba a ser posible y que era necesario al final de los tiempos, porque entonces otros escucharían lo que saldría de nuestra boca, pero más que lo que saldría de nuestra boca, vamos a ser sinceros, la gente está harta ya de lo que la gente predica, la gente quiere ver ejemplo, la gente quiere ver testimonio. Y tú le pones al internet y hay 10 enseñanzas que hablan la doctrina exactamente igual que nosotros, exactamente igual que nosotros, o muy parecido, porque aprendieron de los mismos lugares, pero la gente quiere ver una vida cambiada, quiere ver un matrimonio cambiado, quiere ver un matrimonio donde el esposo respeta a la esposa, donde la esposa ame a su esposo, quiere ver una familia donde los hijos amen a los padres, donde los padres amen a los hijos, quieren ver a un trabajador en su empresa que no la defraude, que no le robe, que sea un buen ejemplo, que gane a sus patrones, que los enamore y digan los patrones, yo quiero ser como tú, yo quiero ser cristiano. Este mundo necesita patrones cristianos también, donde los empleados digan, yo quiero a tu Dios, yo quiero conocerlo. Y de eso, amados, de eso hay muy poco en estos tiempos. De eso el cristianismo sí brilla por su ausencia. Y esa es la unidad sencilla y el amor sencillo, pero poderoso e impactante, que Cristo habló ese día a sus discípulos y que permitió que a través de la Escritura llegara hasta nuestros días. Y voy concluyendo con una idea que a mí me pareció de lo más fuerte. Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno. ¿Quiénes todos? Los creyentes de ese tiempo, los creyentes que vendrían, los creyentes de todas las generaciones,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y hablaremos de esta última frase al final, porque es la más impactante, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora por la unidad entre los creyentes, incluso entre los discípulos que eran originales, en los discípulos que seguirían, en los discípulos que continuarían y en los discípulos que estamos el día de hoy por su pura gracia y misericordia. Jesús está visualizando la gran multitud delante del trono que dice Apocalipsis capítulo 7, que iban a ser de toda nación, raza, lengua, clase, nivel social, educativo, cultural, no importando. Él estaba orando por todos. Para que gente tan distinta, para que gente que tuviera un idioma distinto, una época distinta, educación distinta, ¿cómo podía ser posible eso si no fuera por el Espíritu Santo? Jesús oró para que pudieran ir más allá de sus trasfondos, más allá de sus diferencias secundarias, terciarias, más allá de sus modos, de su forma de hablar, de su cultura, más allá de eso, para que pudiéramos comprender esta unidad y para que todos seamos uno. Un comentarista acerca de este texto decía, debemos ser fieles a la verdad. Cristo es la verdad. Debemos ser fieles y ser ardientes en el Espíritu Santo. Pero tenemos que promover la unidad en la iglesia. Tenemos que cultivar el amor a la verdad y el amor a los hermanos por encima de muchas cosas. Una pregunta que podemos hacer para concluir es, ¿por qué no somos uno? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Un comentarista acerca de esta reflexión decía, lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Cuanto más santos son los hombres, es decir, más apartados para Dios, más aman a su Señor, pero más aman también a sus hermanos. Y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. Es una reflexión muy profunda. Cuanto más santos son los hombres, más aman a su Dios y más aman a los demás. Por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. Termino con esta última frase. Parece que Jesús esencialmente le dio permiso al mundo de juzgar a la iglesia en esta última frase, de validar el ministerio de la iglesia local o de la iglesia zonal o de la iglesia mundial o de la iglesia que tú quieras, de juzgar nuestro cristianismo. Parece que Jesús les dio ese permiso, porque incluso cuando el mundo viera que dos no se aman, el mundo diría, no, esos no son cristianos. Cuando viera que un grupo de creyentes no se buscan, no se procuran, no se aman entrañablemente como Cristo nos amó, entonces el mundo pudiera dudar y diría, pues aquí la Biblia dice que para que el mundo crea, ellos tienen que ser uno, y ellos tienen que amarse, y tienen que amarse entrañablemente, y tienen que amarse sacrificialmente, y tienen que amarse como Cristo los ha amado. Y entonces pareciera un permiso, o más bien pareciera una medida de cómo el mundo nos puede juzgar. Amados, si hay un grupo de creyentes que a veces atrae todos los focos de atención, atrae qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo no nos vestimos, qué hacemos, qué no hacemos, dónde vamos, dónde no vamos, qué tipo de conversaciones somos nosotros. Como el apóstol Pablo ha dicho, nos hemos convertido como un espectáculo al mundo. Pero hermanos, no lo hagamos por los hombres. Hagamos las cosas como entendiendo que Dios nos ve todos los días. Y que Dios ora por nosotros todos los días. Y que Dios nos dice todos los días, sean uno. Y ámense. Y guárdense. Y sean perfectos en unidad. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo conocerá el mundo que Él fue enviado? ¿Cómo recibirá el mundo el mensaje? ¿Cómo recibirá el mundo el evangelio?
Cristo ya no está físicamente y el mundo es bien incrédulo, lo que no ve no lo cree. Si hasta a los cristianos nos cuesta creer en ocasiones, el mundo no ve a Cristo. Pero Cristo sabía que si el mundo iba a ver a un grupo de cristianos, a una familia cristiana, a un grupito de dos, de tres, no importa el número, que se amaran entrañablemente, que se cuidaran, que se procuraran, que se defendieran y defendieran a Cristo y el Evangelio, obviamente, entonces el mundo conocería que Cristo fue enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la última oración de Jesús. Ora por una unidad fundada en el amor. No es una unidad cualquiera. Así como la santidad es necesaria en la casa, el amor es indispensable porque es el sello distintivo. ¿Y qué es el amor? Mucho se ha hablado del amor. Muchos textos, muchas series. Nosotros vimos hace mucho tiempo una serie del amor, pero quiero terminar con esto. Quita el amor del gozo que puede sentir una iglesia y lo único que tienes es puro hedonismo y puro ser placenteros y puro sentirnos bien. Sin el amor cristiano, el gozo aún no tiene sentido. Quita el amor de la santidad y lo que vamos a quitar es algo muy importante porque solamente habrá reglas estrictas y solamente habrá reglas y límites y esto no. Pero pon el amor a la santidad y tendrás ese amor perfecto del cual Dios. Quita el amor de la verdad y sí, tendrás una ortodoxia pero muy amarga, la cual la gente nunca va a entender. Pero cuando la gente habla la verdad y lo hace con el amor, pues con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y entonces seríamos conocidos no como los que tienen la verdad, sino como los que aman a la verdad, los que aman a Cristo, como los que demuestran la verdad a través del amor. Quita el amor a cualquier misión de una congregación, de un grupo de creyentes. Y sí, puedes tener una empresa, puedes tener ambición, puedes tener conquista, pero nosotros no queremos conquistar para ser alguien en esta tierra. Nosotros no queremos ser conocidos, pero sí queremos que el nombre de Cristo sea conocido. Quita el amor de la unidad que estamos hablando y lo que tenemos es una organización religiosa. Tenemos tiranía, tenemos dictadura, tenemos algo muy diferente a lo que Cristo planteó aquí en Juan capítulo 17. Jesús oró para que sus discípulos no solo fueran llenos del amor de Dios, Jesús oró para que este amor fuera conocido por los demás. Jesús oró para que por eso fueran conocidos. Cuando Jesús dijo, bueno, y le preguntaron, ¿y cómo los vamos a reconocer? Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto que más brilla en la vida de un cristiano? El amor. ¿Y cuál es el fruto que más brilla cuando no hay en uno que se dice cristiano? El amor también. Porque como dijo el apóstol Pablo, los misterios, la ciencia, el conocimiento, todo eso pasa. Pero al final, el amor permanece. ¿Y sabes por qué? Tú y yo lo entendemos. Porque Dios es amor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esa noche, Jesús, yo quiero pensar, amado, esa noche Jesús pensaba en mí. Pensaba en lo frágil que soy. Pensaba en lo débil que soy. Pensaba en lo torpe que soy. Pensaba que solo no llegaría lejos. Pero es por eso Cristo dejó un cuerpo. Por eso Cristo dejó una iglesia. Por eso Cristo dejó al Espíritu Santo. Por eso Cristo nos encomendó al Padre en aquella oración. Y aunque no vemos a Jesús, pero sabemos que sí está aquí Jesús con nosotros. Y las mismas palabras que escucharon sus discípulos aquel día son las mismas palabras que estamos escuchando el día de hoy. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Señor, danos de ese amor. Danos de ese amor que no es romántico. Danos de ese amor que no es el de las películas, no es el de la denominación. Danos ese amor que sí corriges, que sí exhorta, que sí advierte, pero antes sirve, antes lava los pies, antes consuela en los momentos de dificultad. Un amor humilde que abre su corazón con el otro, que no tiene miedo. Un amor que va disipando todo temor. Yo sé que a veces los años en el cristianismo nos hacen estar raspados por aquí y por allá. Quita toda desconfianza entre nosotros. Quita todo lo que no te agrada. Quita todo lo que no te sirve. Lo que hemos escuchado el día de hoy es muy espiritual, Señor. Fue lo último que tú dijiste, Señor. Fue la última encomienda. Fue el último encargo, Señor. Que fuéramos guardados en esa unidad, en esa perfecta unidad, llenos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué difícil es vivir esto en estos tiempos, Señor, tan superficiales, tan rápidos, tan insensibles, tan religiosos, ¿por qué no decirlo así? Y ateos al mismo tiempo también, donde se habla de Dios y lo que se habla de Dios no se lleva a la práctica. Danos algo distinto, Señor. Danos algo del cielo, danos algo de ti el día de hoy. Queremos reflejarte a ti, Señor. Para que el mundo crea es necesario que nosotros te reflejemos a ti, pero no solo, Señor. No como llaneros solitarios, no como grupos independientes, autónomos. No, Señor, en un cuerpo, Señor. Ayúdanos a procurar la unidad, que difícil sí es, Señor. Doloroso en ocasiones, incómodo también. Pero ayúdanos, Padre, a asociarnos con los de corazón recto. Ayúdanos a asociarnos, a encontrar a los humildes de corazón. Ayúdanos, Padre, a caminar con otros, a pedir consejos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa perfecta unidad. Ayúdanos a irnos el día de hoy en nuestra mente con esa idea de que la unidad que tú predicaste aquel día, que tú enseñaste, es como el Padre y tú, no menos que Él, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos, a procurarnos, a cuidarnos. Esto sí implica un esfuerzo, pero más que humano es divino. Es divino, ayúdanos. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Transforma nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que el mundo crea, Señor. No importa que seamos poquitos, Señor. No importa que seamos dos, no importa que seamos tres. Lo mismo te da a ti salvar con muchos que con pocos. Que el sello distintivo, Señor, de tus hijos y tus hijas es una iglesia llena de amor. Ayúdanos a estar llenos de amor los unos para con los otros. Ayúdanos, Señor Jesús. Yo te lo ruego, Padre. Yo te lo pido. Yo te lo suplico, Señor. No nos hagas estar llenos de conocimiento sin amor. No nos hagas estar llenos de rutinas sin amor. Danos algo nuevo el día de hoy. Prepáranos para este último tiempo, Señor. Queremos ser tu iglesia, Señor, parte de tu iglesia, Señor. Queremos estar en tus planes, Señor. Queremos estar en esa multitud de blancos, Señor, de toda nación, tribu, lengua, pueblo, raza. Nosotros queremos estar ahí, Señor. Ayúdanos. Solo no podemos. Solos no podemos. Te necesitamos a ti, necesitamos a los hermanos y a las hermanas, al que tenga menos tiempo, al que tenga menos experiencia, al que tenga más edad. No importa, Señor, para ti todos somos iguales, importantes y especiales. Ayúdanos a valorar al que está a nuestro lado, Señor. Llénanos de amor para poder amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo el nombre, Jesús.
Amén.